Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Expulsada de casa a los 13 años por su propia familia, pensó que el abandono era el peor dolor que podría sentir, pero el secreto que su madre le revelaría años después era aún más devastador. Sola y humillada, esta joven sobrevivió en un mundo cruel gracias a la bondad de una extraña, construyendo una nueva vida desde las cenizas de su pasado y jurando nunca mirar atrás. Sin embargo, cuando la mujer que la arrojó a la calle apareció en su puerta, no solo venía a pedir perdón, traía consigo una confesión sobre el destino de su padre que lo cambiaría todo. Prepárate para descubrir una verdad tan impactante que te hará cuestionar el significado del perdón. Si crees en las segundas oportunidades y en las historias que tocan el alma, suscríbete y dale like para conocer el desenlace de este increíble relato. A los 13 años, Elena vivía una vida tejida con los hilos del silencio y la obediencia, en un pequeño pueblo anclado entre colinas, donde las tradiciones pesaban más que las piedras y el juicio de los vecinos era la ley no escrita. Su mundo era una acuarela de tonos pastel, la escuela, las tareas del hogar y los recados para su madre, Marta, una mujer de gestos rígidos y mirada siempre alerta al qué dirán. Su padre, Ricardo, era un hombre de pocas palabras y manos ásperas por el trabajo, cuya autoridad en casa era tan inamovible como las montañas que rodeaban el valle. La vida de Elena, hasta ese momento, había transcurrido sin sobresaltos, como un arroyo tranquilo que sigue su curso predestinado, pero una corriente subterránea, un secreto que crecía en su vientre, estaba a punto de desbordarse y arrasar con todo. El aire en la pequeña sala de estar ya era denso y asfixiante, mucho antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Ricardo sostenía la prueba de embarazo con una mano temblorosa, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se transformaba en una furia helada. ¿No tienes nada que decir? La voz de Ricardo retumbó, no como un grito, sino como el eco grave de una campana fúnebre. Elena se encogió, incapaz de levantar la vista del suelo de madera gastada. A sus 13 años, con el cuerpo apenas floreciendo, se sentía diminuta, una niña culpable ante un tribunal implacable. Sus manos, frías y sudorosas, se aferraban al borde de su vestido, como si ese simple gesto pudiera anclarla a una realidad que se desmoronaba. ¡Qué vergüenza!, siseó Marta, su voz un látigo envenenado. La miraba sin una pizca de la compasión que una madre debería ofrecer, solo con el frío desdén reservado a una extraña. A tu edad, embarazada. Dios mío, ¿por qué he tenido que cargar con una hija así? Yo no lo hice a propósito, balbuceó Elena, y las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente brotaron, calientes y amargas. No a propósito. Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que un viejo jarrón de porcelana vibrara peligrosamente. El estruendo sacudió la habitación y el corazón de Elena. ¿Acaso no entiendes que has deshonrado a esta familia? ¿Qué crees que dirán en el pueblo? ¿Cómo piensas seguir viviendo aquí? Marta soltó una risa seca, desprovista de cualquier alegría. Ricardo, ¿para qué discutir con ella? Una criatura como esta no merece nuestro techo. Que cargue con sus consecuencias sola. No, mamá, por favor. Elena levantó la mirada, sus ojos anegados en un ruego desesperado, pero solo encontró el reflejo de un glaciar en la mirada de su madre. ¿Qué haces ahí parada? Lárgate de esta casa, sentenció Ricardo, poniéndose de pie de un salto y señalando la puerta con un dedo acusador. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Elena retrocedió, sus ojos desorbitados por un pánico que le robaba el aliento. No tengo a dónde ir, no sé qué hacer. Ese ya no es nuestro problema, replicó Ricardo, dándole la espalda como si su hija se hubiera convertido en aire, en una presencia invisible e indeseada. Tu padre tiene razón, añadió Marta, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Mantenerte aquí solo mancharía nuestro nombre.
Ya has hecho suficiente daño. Afuera, la noche comenzaba a caer, y con ella, un susurro colectivo. Los vecinos, atraídos por los gritos, se congregaban discretamente en sus porches y ventanas. Sus miradas curiosas, sus murmullos apenas audibles, se sentían como dagas afiladas que atravesaban las paredes y se clavaban en la espalda de Elena. ¡Ya!, gritó Ricardo, con la impaciencia vibrando en su voz. Con el alma hecha pedazos, Elena salió, corriendo hacia la oscuridad. Las lágrimas se mezclaban con las primeras gotas de una lluvia fría y persistente que comenzaba a caer. Vagó sin rumbo por la carretera de tierra, sus pequeños zapatos de lona pronto empapados en barro, sus pies entumecidos por un frío que no era solo climático. Buscó refugio bajo el alero de una casa abandonada en las afueras del pueblo, pero un hombre de rostro agrio y mirada desconfiada la expulsó de allí. «Lárgate, aquí no hay lugar para gente como tú», Leslie gritó, antes de cerrar la puerta con un golpe seco que resonó en la noche silenciosa. «Solo quiero pasar la noche», suplicó ella al vacío, su voz rota por el llanto y la lluvia. Siguió caminando, arrastrando los pies, hasta que llegó a un pequeño parque desolado. Los bancos de piedra, fríos y húmedos, eran el único refugio que el mundo parecía ofrecerle. La noche se cerró por completo, y Elena se acurrucó en uno de ellos, abrazando su vientre instintivamente, como si intentara proteger la pequeña y frágil vida que crecía en su interior, la misma que la había condenado. De repente, una voz ronca quebró el silencio, seguida de risas ásperas y desagradables. Niña, ¿qué haces tan sola por aquí?» Elena se giró, aterrorizada. 3 sombras masculinas emergieron de la oscuridad, sus siluetas recortadas por la lejana luz de una farola. Eran Mateo y sus amigos, jóvenes del pueblo conocidos por su carácter pendenciero. «Parece que necesitamos un poco de diversión, y tú te ves perfecta para eso», dijo Mateo acercándose con una sonrisa maliciosa que le heló la sangre. Elena no respondió, solo retrocedió, paso a paso, el pánico paralizándola. «No huyas, pequeña. ¿A dónde crees que puedes ir?». El instinto de supervivencia finalmente se impuso. Elena giró sobre sus talones y corrió como nunca antes en su vida. Las lágrimas cegaban su visión, mezclándose con la lluvia torrencial. Su corazón martilleaba contra sus costillas y sus pies resbalaban en el suelo mojado, pero no se detuvo. Podía oír sus pasos persiguiéndola, cada vez más cerca, sus risas crueles resonando en sus oídos. Por un golpe de suerte, logró deslizarse en un callejón estrecho y oscuro, perdiéndolos de vista. Se desplomó contra la pared de ladrillos, temblando de forma incontrolable, agotada por el miedo y el esfuerzo físico. «¿Por qué?», susurró al viento, su voz perdida en el sonido monótono de la lluvia. «¿Por qué todos me odian?». Esa noche, se acurrucó bajo un viejo árbol en el parque. La lluvia no cesaba, y el frío le calaba hasta los huesos. No supo en qué momento el agotamiento la venció y se quedó dormida. En sus sueños, vio los rostros de sus padres, pero no había amor en ellos, solo reproche y una frialdad que dolía más que cualquier golpe. «Te mereces esto, Elena». La voz de su madre resonó como un trueno, despertándola de golpe. Abrió los ojos. Su cuerpo estaba entumecido, rígido por el frío. Una fiebre alta hacía que su cabeza diera vueltas y sus labios estaban pálidos y agrietados. «Voy a morir aquí», pensó, y el miedo la invadió con una certeza absoluta. La lluvia seguía cayendo, implacable, pero Elena ya no tenía fuerzas para luchar. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina oscura. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, una voz anciana pero cálida rompió el silencio. «Niña, ¿qué haces aquí?». Elena distinguió débilmente la figura de una mujer mayor, inclinándose sobre ella, protegiéndola de la lluvia con un gran paraguas. Yo, no pudo terminar la frase. Sus fuerzas la abandonaron por completo y se dejó caer en los brazos de aquella extraña. «No temas, pequeña, yo te ayudaré», dijo la mujer con voz suave, mientras sus manos
aunque temblorosas por la edad, la levantaban del suelo mojado. «¿Quién es usted?», murmuró Elena, antes de que la oscuridad la envolviera por completo. «Solo soy una vieja panadera», respondió Adela. «Pero no puedo dejarte aquí». Bajo la lluvia torrencial, Adela llevó a Elena a su pequeña panadería, ubicada en una esquina tranquila del pueblo. La casa era modesta, pero el interior era un refugio de calidez y consuelo. El aroma dulce del pan recién horneado flotaba en el aire, un marcado contraste con la frialdad hostil del mundo exterior. «Siéntate aquí, voy a prepararte un té caliente», dijo Adela, acomodando a Elena en una silla de madera junto al horno. La miró con una profunda compasión mientras la niña temblaba, empapada y febril, por primera vez en días que parecían una eternidad de horror. Elena sintió un atisbo de calor, una pequeña brasa de esperanza encendida por la bondad inesperada de una extraña. Pero en su interior, el dolor y las heridas seguían abiertos, sangrando en silencio. A la mañana siguiente, Elena despertó en la silla de madera desgastada, cubierta con una manta de lana gruesa. Aún sentía el cuerpo débil por la fiebre, pero el calor del horno había ahuyentado el frío mortal de la noche anterior. El aroma del pan fresco la envolvió como un abrazo, y su estómago vacío protestó con un gruñido, recordándole que llevaba casi 2 días sin probar bocado. «Ya despertaste. Toma, bebe un poco de leche caliente». Adela, la anciana panadera, colocó suavemente un vaso humeante y un panecillo dorado sobre la pequeña mesa a su lado. Su rostro, surcado de arrugas amables, reflejaba una genuina preocupación mientras observaba a la niña delgada de rostro pálido. «Yo, gracias», dijo Elena con voz apenas audible. La desconfianza, un escudo forjado, el abandono y la crueldad todavía era visible en sus ojos. No estaba acostumbrada a la bondad, y mucho menos de alguien a quien no conocía. «No te preocupes», respondió Adela con un tono tranquilo pero firme. «No necesito saber qué ha pasado. Está claro que necesitas ayuda. Come algo y luego descansa. Ya hablaremos después». Elena tomó el pan con manos temblorosas. El hambre era un dolor agudo en su vientre, pero cuando acercó el panecillo a sus labios, un nudo se formó en su garganta, impidiéndole morderlo. Las palabras crueles de sus padres, deshonra, vergüenza, resonaban en su mente como un eco incesante. Dejó el pan sobre la mesa y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. «¿Qué te pasa, niña?», preguntó Adela, sentándose a su lado con una paciencia infinita. «Yo no merezco comer. Soy la vergüenza de mi familia», sollozó Elena, liberando el peso que la oprimía. Adela permaneció en silencio por un instante. Luego tomó las manos delgadas y frías de la joven entre las suyas, que eran cálidas y ásperas por el trabajo. «Escúchame, pequeña. Nadie merece ser tratado así. No sé qué sucedió, pero sé que en el fondo eres una buena niña y mereces vivir, mereces comer y mereces calor». Con la ayuda y la insistencia gentil de Adela, Elena comenzó a recuperarse. Pasados unos días, empezó a ayudar en la pequeña panadería. El trabajo no era pesado: limpiar las mesas, barrer el suelo, envolver el pan, pero las miradas inquisitivas de los clientes del barrio no dejaban de ponerla nerviosa. Sentía sus ojos clavados en su figura, en su vientre que pronto empezaría a notarse. «¿Quién es esa niña, Adela?», murmuró una tarde la señora Elvira, una clienta conocida por su lengua afilada y su insaciable curiosidad, mientras señalaba a Elena con disimulo. «No parece de por aquí. No te fíes, no vaya a hacer que arruine tu reputación». Adela, que estaba despachando, se enderezó y miró a la mujer por encima de sus gafas. «Lo que yo haga en mi casa y en mi negocio no es asunto de nadie, Elvira. Esta niña me ayuda y es trabajadora. Si no te gusta el pan, puedes buscar otra panadería». Su voz fue tajante, cortando de raíz la insidia, pero no todos eran tan fáciles de disuadir. Una tarde, mientras Elena limpiaba, un hombre de aspecto severo y abrigo grueso entró en el local. Era el dueño de la tienda de abarrotes cercana.
conocido por su tacañería y por meterse en los asuntos ajenos. «Adela, necesito hablar contigo», dijo el hombre, ignorando a Minones. Elena pero lanzándole una mirada de evidente desagrado. «¿De qué se trata?», respondió la anciana secándose las manos en el delantal. «De esta niña», dijo él, señalando directamente a Elena. «He oído los rumores. Dicen que la echaron de su casa por hacer algo vergonzoso. Tenerla aquí solo te va a traer problemas. La gente ya está hablando». Elena bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Cada palabra era un cuchillo que se hundía en la herida aún abierta de su corazón. Adela se plantó frente al hombre, su menuda figura irradiando una fuerza inesperada. «Esteban, si no tienes nada más útil que hacer, te invito a que te marches. Esta niña no le está haciendo daño a nadie. Deberías preocuparte más por la calidad de tus verduras y menos por la vida de los demás. Pero deberías preocuparte tú por tu reputación», insistió él. «¿Quién va a querer comprar pan en un lugar que alberga a alguien como ella? Fuera de aquí, Esteban, y no...» «Vuelvas», dijo Adela, señalando la puerta. Su mirada era firme, una muralla decidida a no permitir que nadie lastimara más a la joven que había acogido. Sin embargo, las semillas del rumor ya estaban sembradas y comenzaron a germinar por todo el vecindario. «La chica embarazada vive en la panadería de la vieja Adela», se susurraba en las esquinas. Las miradas de desprecio y los murmullos se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Una noche, mientras Elena sacaba la basura al callejón trasero, un grupo de jóvenes del barrio la rodeó. Entre ellos estaba Mateo, el mismo que la había acosado en el parque. «Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí», dijo Mateo con una expresión intimidante. «¿Quién te crees que eres para vivir aquí como si nada?» «Yo solo quiero vivir en paz», respondió Elena, retrocediendo, su voz un temblor apenas audible. «¿En paz? ¿Alguien como tú?», gruñó Mateo, y le dio un empujón que la hizo caer al suelo. «Ya has deshonrado este lugar. No te queremos. Aquí». «¡Ya basta!», la voz de Adela resonó desde la puerta trasera de la panadería. Corrió hacia Elena, ayudándola a levantarse con una furia protectora en los ojos. «¿No os da vergüenza? Un grupo de matones contra una niña. Si no sabéis comportaros, no volváis a poner un pie en mi negocio». Mateo esbozó una sonrisa burlona. «Está bien, vieja, pero no se queje luego cuando nadie venga a comprarle su pan duro». Adela llevó a Elena adentro. Sus manos aún temblaban de rabia. «No les hagas caso, Elena. No has hecho nada malo». Pero Elena permaneció en silencio, con las lágrimas rodando por su rostro. No sabía cuánto más podría soportar. La presión se volvió tan intensa que en los días siguientes el flujo de clientes disminuyó drásticamente. Adela se vio obligada a cerrar la panadería por las tardes para evitar problemas. Durante ese tiempo, Elena intentó buscar trabajo en otros lugares para ayudar a Adela, pero nadie quiso contratarla. «No necesitamos más personal», le dijo el dueño de un pequeño restaurante, lanzando una mirada despectiva a su vientre, que ya empezaba a ser evidente bajo la ropa holgada. «Por favor, deme una oportunidad. Trabajaré duro», suplicó ella, pero solo recibió una negativa tras otra. De un lugar a otro, Elena comenzó a sentirse como una sombra, un espectro rechazado por todos. Una tarde, al regresar a la panadería, encontró a Adela sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos, junto a una pila de facturas sin pagar. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Elena con el corazón en un puño. Llamarla abuela se había vuelto natural, un término de cariño para la única persona que le había mostrado bondad. Adela suspiró, un sonido cargado de agotamiento. «No lo sé, hija. No sé si podré mantener abierta la panadería. La gente amenaza con dejar de comprar por completo si sigues aquí». «Me iré», dijo Elena de inmediato, la voz rota por la culpa. «No quiero que sufras por mi culpa». Adela la miró, sus ojos llenos de un dolor profundo. «¿Qué niña? ¿Tan tonta? ¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie. No permitiré que vuelvas a la calle».
Pero en el interior de Elena, la idea de marcharse ya había echado raíces. No podía, no quería, que la única persona que la había ayudado lo perdiera todo por su causa. La panadería era la vida de Adela, y ella se había convertido en su ruina. Elena despertó tras una noche de insomnio, con el corazón pesado como una piedra. Miró a Adela, que ya estaba de pie antes del amanecer, amasando el pan con sus manos, artríticas, moviéndose con una lentitud que delataba su avanzada edad y el cansancio acumulado. Aunque Adela le sonreía, Elena no podía evitar ver la sombra de preocupación en sus ojos, la tensión en sus hombros. La culpa la carcomía por dentro. Era una plaga, una presencia tóxica que estaba marchitando la vida de la única persona que le había mostrado compasión. Sabía que su presencia era la causa de las facturas impagadas, de los asientos vacíos, del dolor silencioso de Adela. «Voy a salir a buscar trabajo de nuevo», dijo Elena suavemente esa mañana, más para sí misma que para la anciana. «No quiero que sigas sintiendo esta presión por mí. Ya te lo he dicho, Elena. Esta es tu casa. No tienes que preocuparte por nada», respondió Adela con firmeza, pero su voz no podía ocultar del todo el agotamiento. Sin embargo, la decisión de Elena ya estaba tomada, firme e irrevocable como una sentencia. No podía seguir siendo una carga. Esa noche, cuando el silencio se apoderó de la pequeña panadería y la respiración acompasada de Adela llenaba la habitación contigua, Elena se levantó, empacó las pocas pertenencias que tenía, un cambio de ropa, el viejo abrigo que Adela le había dado, en una bolsa de tela. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, la misma donde había compartido sus primeras comidas calientes, y con un trozo de lápiz y una hoja de papel de envolver, escribió una breve nota. Sus lágrimas caían sobre el papel, emborronando algunas palabras. «Querida abuela Adela», escribió, «gracias por todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida y nunca podré pagártelo. Por eso mismo, me tengo que ir. No puedo quedarme aquí y ver cómo lo pierdes todo por mi culpa. Buscaré un lugar para vivir. Seré fuerte por mi bebé. Por favor, no te preocupes por mí. Espero que sin mi presencia la gente vuelva y tu panadería prospere de nuevo. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir». Elena puso una mano sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento del ser que crecía. En su interior, «Lo siento, mi pequeña Clara», susurró al aire, «pero tenemos que ser fuertes. No podemos arruinar la vida de la única persona buena que hemos encontrado». Dejó la nota sobre la mesa, dio una última mirada a la figura dormida de Adela y se deslizó fuera de la panadería, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado infinito, dejando atrás el único refugio que había conocido. Vagó por las calles hasta el amanecer y con las pocas monedas que había ahorrado, tomó un autobús que las llevó a una gran urbe gris y anónima, un monstruo de concreto y acero donde esperaba desaparecer, volverse invisible. Allí encontró una pensión barata en un barrio periférico, un lugar de paredes húmedas y olor a encierro. Habitación 3. «No quiero problemas. Si no puedes pagar, te vas», le espetó la propietaria, una mujer de mediana edad de rostro amargado, mientras le lanzaba una llave oxidada. La habitación era apenas un cubículo oscuro con una cama desvencijada. Elena se sentó en el borde del colchón y la soledad la golpeó con la fuerza de un vendaval. Lloró en silencio, recordando el calor del horno de Adela, su voz suave, el aroma del pan, pero ahora solo estaban ella y su hija por nacer. «Estaremos bien, Clara», se susurró, aunque ni ella misma creía en sus palabras. Los primeros días buscó trabajo sin descanso, pero a cada puerta que tocaba, la respuesta era la misma. Su vientre, cada vez más prominente, era una barrera insalvable. «No contratamos a mujeres embarazadas. Eres demasiado joven. No queremos complicaciones». Las palabras, aunque dichas con indiferencia, perforaban su corazón con la misma crueldad que las de su pueblo. Al cabo de una semana, el poco dinero que tenía se agotó. Una mañana,
La propietaria la esperó en la puerta. «Me falta dinero de la caja», dijo la mujer con un tono acusador. «Desde que llegaste tú, las cosas han empezado a desaparecer». «No, yo no he hecho nada», respondió Elena, retrocediendo, aterrorizada. «Jamás tomaría algo que no es mío». «Mentiras, todas decís lo mismo. Tienes hasta esta noche para pagarme lo que me debes o te largas. No quiero ladronas en mi casa», gritó la mujer, atrayendo las miradas curiosas de otros inquilinos. Invadida por la desesperación, Elena regresó a su habitación. Sabía que nadie le creería, que en ese mundo hostil, ella siempre sería la culpable. Esa noche, bajo la fría luz de una bombilla desnuda, recogió sus cosas. La puerta se abrió de golpe. Era la propietaria. «Fuera, ahora mismo». La empujó fuera de la habitación y le cerró la puerta en la cara. De nuevo en la calle, pero esta vez en una ciudad desconocida, sin un céntimo y sin un alma a quien recurrir. El ciclo de abandono se repetía, cada vez más cruel. Deambuló por calles interminables. El hambre era un dolor constante, un fuego en su estómago. Se apoyó contra una pared de ladrillos, respirando con dificultad, mientras el viento helado de la noche atravesaba su delgada chaqueta. Llegó a un mercado bullicioso, pero el olor de la comida solo intensificaba su sufrimiento. Se acercó tímidamente a un puesto de pan, reuniendo el poco valor que le quedaba. «Disculpe, ¿tendría algo de comida que le haya sobrado?», preguntó en voz baja. El vendedor la miró de arriba abajo con desprecio. «No tengo nada para mendigos. Busca en otro lado». La vergüenza la quemó por dentro. Caminó con la mirada fija en el suelo, evitando los rostros indiferentes de la multitud. Al caer la noche, encontró un rincón apartado en un callejón oscuro, entre contenedores de basura, y se acurrucó para protegerse del viento. El sueño no llegaba. El hambre, el frío y la desesperación eran una tortura. Abrazó su vientre, llorando en silencio. «Lo siento, Clara, no puedo protegerte. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?». Justo cuando sentía que la oscuridad exterior se fusionaba con la de su alma, cuando todo parecía perdido, escuchó unos pasos acercándose. Al principio no les prestó atención. Sería otro transeúnte, diferente. Pero los pasos se detuvieron justo frente a ella. «¿Elena?». La voz era un eco del pasado, un sonido que creía haber perdido para siempre. Levantó la cabeza, con los ojos hinchados y la visión borrosa por las lágrimas. Frente a ella, iluminada por la luz de un viejo farol, estaba Adela. Su rostro estaba surcado por la preocupación y el cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «¿Abuela Adela?», murmuró Elena, su voz quebrada por la incredulidad y la sorpresa. «Niña tonta, qué susto me has dado», exclamó Adela, arrodillándose frente a ella, sin importarle la suciedad del suelo. Sus manos temblorosas tocaron el rostro helado de la joven. «Te he buscado por todas partes. ¿Por qué te fuiste así?». «Yo no quería ser una carga para usted», sollozó Elena, y en ese momento todas sus defensas se derrumbaron. Rompió a llorar con una fuerza incontenible, un torrente de dolor, miedo y alivio. Adela la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Nunca, ¿me oyes? Nunca has sido una carga. Tú eres mi familia, Elena, y la familia no se abandona. Jamás te dejaré sola, pase lo que pase». Las dos se abrazaron en medio de la fría oscuridad del callejón, los sollozos de Elena mezclándose con el murmullo de la ciudad indiferente. Ambas temblaban, pero en los brazos de Adela, Elena sintió un calor que creía haber perdido para siempre, la promesa inquebrantable de un hogar. De vuelta en la pequeña panadería, la vida de Elena comenzó a reconstruirse sobre cimientos más sólidos. Aunque los problemas económicos persistían y las miradas hostiles de algunos vecinos no desaparecieron de la noche a la mañana, algo fundamental había cambiado. Elena ya no estaba sola. La frase de Adela, «Tú eres mi familia», resonaba en su interior como un mantra, un escudo contra el desprecio del mundo. «Juntas superaremos cualquier cosa».
le dijo Adela con la voz entrecortada por la emoción al llegar, y Elena asintió, sus ojos enrojecidos, pero llenos de una nueva determinación. Se aferró a esa promesa. Aprendió a levantar la cabeza al caminar por el pueblo, a devolver las miradas curiosas con una serenidad que antes le era imposible. Su fuerza no nacía del orgullo, sino del amor incondicional que había encontrado. Se concentró en su trabajo en la panadería, en cuidar de sí misma y en prepararse para la llegada de Clara, el pequeño ser que era su razón para luchar. Poco a poco, la pequeña panadería de Adela, con su aroma a pan recién hecho y la presencia constante de las dos mujeres trabajando codo con codo, comenzó a recuperar a sus antiguos clientes. Algunos, quizás conmovidos por su perseverancia o avergonzados de su propia conducta, volvían a entrar, compraban una barra de pan y hasta ofrecían una tímida sonrisa. La vida no era fácil, pero era suya, forjada en la adversidad y cimentada en el afecto. 13 años pasaron. El tiempo, como un río caudaloso, arrastró consigo el dolor del pasado y pulió los bordes, afilados de los malos recuerdos. La Elena de ahora poco tenía que ver con la niña asustada que fue expulsada de su hogar. Era una mujer de 26 años, fuerte, serena e independiente, con la ayuda incansable de Adela y un espíritu de lucha inquebrantable. Había superado dificultades inimaginables. Ahora vivía en una vibrante metrópoli costera, un lugar lleno de luz y del sonido de las olas, muy lejos de las sombras del pueblo de su infancia. Allí, con los ahorros de años de trabajo y un pequeño préstamo, había logrado abrir su propia cafetería. El local, luminoso y acogedor, llevaba el nombre de El Refugio de Clara, en honor a su hija, que ahora era el centro de su universo y su mayor orgullo. Clara, una niña de 13 años de ojos vivaces y sonrisa radiante, era un reflejo de la joven Elena, pero sin su miedo. En su mirada había inteligencia, confianza y una alegría de vivir que era el mayor triunfo de su madre. La niña ayudaba en la cafetería después de la escuela, atendiendo a los clientes con una amabilidad y una soltura que encantaban a todos. Su vida, aunque construida sobre los cimientos de una historia dolorosa, estaba llena de amor, risas y normalidad. Adela, ahora una anciana frágil pero de espíritu indomable, vivía con ellas, ejerciendo su papel de abuela con una devoción infinita. Era el pilar silencioso de esa pequeña y atípica familia. Una mañana soleada, la cafetería estaba llena del murmullo alegre de los clientes y el aroma a café recién hecho. Elena limpiaba el mostrador de madera, una sonrisa dibujada en su rostro, mientras observaba a Clara charlar animadamente con un cliente habitual. Adela, sentada en una mecedora en un rincón, tejía una bufanda, sus ojos llenos de una paz profunda. Era una escena de felicidad perfecta, ganada a pulso. «Mamá, ¿crees que a la abuela Adela le gustaría que hiciéramos su pastel de manzana para el fin de semana?», preguntó Clara, acercándose a Elena. «Es una idea maravillosa, cariño. ¿Sabes que le encanta?», respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. Su corazón se hinchó de gratitud por esa vida sencilla y plena, un regalo que nunca daba por sentado. De repente, la campanilla de la puerta sonó, anunciando un nuevo cliente. Su tintineo agudo cortó el ambiente cálido de la cafetería. Elena levantó la vista, con una sonrisa de bienvenida preparada en los labios, pero la sonrisa se congeló. Su cuerpo se quedó inmóvil, y el paño que sostenía cayó de su mano al suelo. En el umbral, recortada contra la luz brillante de la mañana, había una mujer mayor, muy delgada, con el cabello completamente blanco y un rostro surcado por arrugas tan profundas que parecían el mapa de una vida de pesares. Vestía ropas gastadas y se movía con una vacilación tímida, como si no estuviera segura de tener derecho a ocupar ese espacio. Sus ojos, hundidos y cansados, recorrían el local con una mezcla de duda y una familiaridad dolorosa que Elena no pudo ignorar. Un nombre escapó de sus labios en un susurro apenas audible:
un fantasma invocado desde lo más profundo de su memoria. Marta. La mujer dio un paso vacilante hacia el interior. Asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a deslizarse por las quebradas de su piel. Su voz, cuando habló, era frágil como una hoja seca. Sí, Elena, soy yo, tu madre. La atmósfera en la cafetería se volvió densa, pesada. El murmullo de las conversaciones se apagó. Adela dejó de tejer, su mirada fija en la recién llegada, con una expresión de incredulidad y vieja indignación. Clara miró a su madre, luego a la extraña mujer, sus ojos brillantes llenos de una confusión absoluta, sin entender qué estaba ocurriendo, por qué el rostro de su madre se había convertido en una máscara de dolor y conmoción. Elena respiró hondo, pero el aire pareció atascarse en sus pulmones. Su voz, cuando finalmente logró hablar, era fría como el hielo, un muro construido para contener un torrente de emociones. ¿Qué haces aquí? Después de 13 años, ¿crees que puedes simplemente aparecer en mi vida como si nada hubiera pasado? Marta bajó la cabeza, su cuerpo encorvado por un peso que parecía ir más allá de los años. Su voz era apenas un susurro de arrepentimiento. Sé que no tengo ningún derecho, pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. Vine a pedirte perdón, Elena. ¿Perdón? Una risa amarga, desprovista de cualquier humor, escapó de los labios de Elena, pero sus ojos comenzaron a llenarse de las lágrimas que había jurado no volver a derramar por esa mujer. Me echaste a la calle en medio de la noche. Elegiste el honor de la familia por encima de tu propia hija. ¿Y ahora vienes aquí, a mi casa, a mi vida, a pedir perdón? ¿De verdad crees que unas simples palabras pueden reparar todo el daño? Clara tiró suavemente de la mano de su madre, sus grandes ojos fijos en ella, llenos de una creciente angustia. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es ella?» Elena guardó silencio por un instante, apretando los puños, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró a su hija, la prueba viviente de todo por lo que había luchado. Luego, con una voz que temblaba de ira contenida, respondió: «Clara, ella es tu abuela». «¡Mi abuela!», exclamó Clara, sorprendida, y su mirada infantil, libre de rencor, se giró hacia Marta. «¿Es verdad? ¿Usted es la madre de mi mamá?». Se acercó un paso, con una curiosidad que desarmaba la tensión. ¿Por qué la dejó sola? La pregunta directa e inocente de su nieta fue el golpe final para Marta. Cayó de rodillas en el suelo de la cafetería, el sonido sordo de sus huesos contra la madera resonando en el silencio. Las lágrimas corrían sin control por su rostro demacrado. «Sí, cariño, soy yo», sollozó, mirando a Clara con una vergüenza infinita. «Y me equivoqué. Abandoné a tu madre cuando más me necesitaba. Tenía miedo. Tu abuelo y yo teníamos miedo del qué dirán, de la vergüenza. Fuimos cobardes». Entonces levantó la vista hacia Elena, su voz rota por un dolor que había estado gestándose durante 13 años. «He vivido con este arrepentimiento cada día. Tu padre, él enfermó después de que te fuiste. Nunca dejó de lamentar lo que hicimos, pero su orgullo, su maldito orgullo nunca le permitió admitirlo. Nunca fue a buscarte. Se sentaba junto a la ventana durante horas, como si esperara verte regresar. Y ahora ya no está con nosotros». Elena se quedó helada, como si un rayo la hubiera partido en dos. La ira que sentía se mezcló con un nuevo tipo de dolor, uno vacío y definitivo. «¿Murió? ¿Papá murió?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué vienes a buscarme ahora?». «No me atreví», confesó Marta. «Tenía miedo de que nunca me perdonaras. Pero cuando él murió, comprendí que no podía perderte a ti también. Eres todo lo que me queda en el mundo, Elena». «¿Todo lo que te queda?», replicó Elena, apartándose. «¿Crees que eso es suficiente? Después de todo». En ese momento, Adela, que había permanecido en silencio, se levantó de su mecedora. Se acercó con calma, su presencia una fuente de serenidad en medio de la tormenta emocional. Puso una mano en el hombro de Elena. «Elena», dijo con voz suave pero firme,
Creo que deberías escuchar todo lo que tu madre tiene que decir. Pero ¿cómo puedo perdonarla, abuela?, estalló Elena, rompiendo finalmente a llorar y buscando refugio en el abrazo de la mujer que había sido su verdadera madre. Me arrojaron al infierno, me abandonaron y ahora esperan que simplemente olvide todo eso. Adela la abrazó con fuerza, dejándola llorar. Luego, la miró con una ternura infinita, pero con una determinación clara en sus ojos. Perdonar no significa olvidar, hija mía. El olvido es imposible. Perdonar es liberarte de las cadenas del rencor que te han atado durante tanto tiempo. A veces, el perdón no es un regalo para el otro, sino el regalo más grande que puedes darte a ti misma. Marta seguía de rodillas, su voz apenas un susurro. No me atrevo a pedirte que me perdones ahora mismo, pero por favor, dame una oportunidad para demostrarte que mi arrepentimiento es real. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar mejorar el presente. Elena inclinó la cabeza, un torbellino de emociones luchando en su interior. Miró a Adela, luego a Marta y finalmente a su hija. Clara se acercó y le tomó la mano. «Mamá», dijo en voz baja, con una madurez impropia de su edad, «no quiero verte triste para siempre». Las palabras de su hija, tan simples y tan profundas, tocaron una fibra sensible en el corazón amurallado de Elena. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta. «Necesito tiempo», murmuró. «Por supuesto», asintió Adela. «No tienes que decidir nada ahora». Con el paso de las semanas, Sofía mantuvo una distancia cautelosa, pero no le prohibió a Marta volver. Isabel comenzó a visitar la cafetería todos los días. Se sentaba en una esquina, en silencio, durante horas, simplemente observando la vida que su hija había construido. Observaba a Elena trabajar, a Clara reír, y en sus ojos se reflejaba un anhelo doloroso. Un día, Clara, en un gesto espontáneo, llevó un vaso de agua a la mesa de Marta. «Hola, abuela», le dijo con una sonrisa. Ese simple acto fue el primer ladrillo en la reconstrucción de un puente roto. Poco a poco, con la mediación paciente de Adela y el corazón abierto de Clara, las cosas empezaron a cambiar. Marta comenzó a ayudar con pequeñas tareas en la cafetería, limpiar las mesas, doblar servilletas. No hablaba mucho, pero sus acciones demostraban una humildad y una voluntad sincera de enmendar su error. Una noche, cuando la cafetería ya estaba cerrada y Clara dormía, Elena se sentó a la mesa con su madre. «Mamá», comenzó. Su voz aún guardaba ecos del dolor, pero ya no era cortante. «Necesito saber por qué. ¿Por qué me diste la espalda cuando más te necesitaba?» Marta, con lágrimas en los ojos, le contó todo. El miedo paralizante al juicio del pueblo, la presión de un marido orgulloso y la espiral de arrepentimiento que los había consumido a ambos, especialmente a su padre. «Después de que te fuiste», dijo Marta, la casa se quedó en silencio. Un silencio terrible. Tu padre nunca volvió a ser el mismo. Vivió y murió consumido por la pena y el orgullo. Elena escuchó en silencio, procesando cada palabra. Recordó los años de soledad, el frío, el hambre, pero también sabía que, por mucho que la ira y el dolor la hubieran acompañado, no podían cambiar el pasado. Y mirando a Marta, ya no veía solo a la mujer que la había abandonado, sino a una anciana rota por el remordimiento. «Mamá», dijo finalmente, su voz quebrada, «no puedo olvidar lo que pasó. Nunca lo haré, pero voy a intentar perdonar. Por Clara, por la abuela Adela y por mí». Marta rompió a llorar, un llanto de liberación, y abrazó a su hija por primera vez en 13 años. «Gracias, Elena, gracias. No te decepcionaré». Unos meses después, en una hermosa mañana, la cafetería, el refugio de 1900, Clara organizó una pequeña fiesta para celebrar su aniversario y agradecer a quienes las habían apoyado. En el centro del local estaban las 4 juntas: Elena, radiante y serena; Clara, sonriente y llena de vida; Adela, frágil pero con una mirada de orgullo inmenso; y Marta, con los ojos enrojecidos por las lágrimas,
pero esta vez de felicidad. En su discurso, Elena miró a la gente reunida. La vida puede estar llena de dificultades, dijo con voz firme, pero si no nos rendimos, siempre encontraremos una luz de esperanza. Agradezco a la abuela Adela, que me rescató de mi noche más oscura y me enseñó lo que es la verdadera familia. Y agradezco a mi madre por no rendirse y por buscar una segunda oportunidad. Bajo el pequeño techo de esa cafetería, las viejas heridas comenzaron a cicatrizar. Elena, Marta, Adela y Clara habían encontrado algo inesperado, una familia imperfecta, marcada por el dolor, pero reconstruida con los hilos del amor, el arrepentimiento y el perdón. La historia de Elena dejó una lección profunda. Perdonar no es un acto de olvido, sino de liberación. En medio del sufrimiento, un solo acto de bondad puede encender una luz en el corazón más helado y guiar el camino a través de la oscuridad, porque incluso en los días más sombríos, el amor y la sinceridad tienen el poder de sanar las heridas más profundas y de recordarnos que siempre hay una esperanza, esperándonos al final del camino. La increíble historia de Elena nos enseña que la verdadera familia no siempre comparte nuestra sangre, sino que es aquella que nos elige en nuestros momentos más oscuros, y que el perdón, aunque sea un camino difícil, es la única llave para liberar nuestra propia alma del rencor. Ahora te pregunto a ti, ¿habrías sido capaz de perdonar una traición así? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te emocionan las historias que nos marcan, te invito a suscribirte para que nuestra comunidad siga creciendo. No te vayas aún. Haz clic en el video que ya aparece en pantalla y descubre otro relato impactante que te dejará sin palabras. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.